Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Parece mentira, pero ya hemos alcanzado los $50.000. Hace un año y poco estábamos en los 16.000 y aunque la gente todavía no se ha dado cuenta, Bitcoin lleva un tremendo movimiento alcista. Muchísima agresividad hemos estado viendo en estas últimas estructuras que hemos trabajado, con bastante presión compradora de fondo en todas ellas. Y solo me queda dar la enhorabuena a todos aquellos que estuvisteis acumulando durante el mercado bajista, porque sé que mucha gente se fue del mercado, pero también sé que unos cuantos estáis aquí siempre por el canal y probablemente hayáis podido aprovechar este mercado bajista para acumular bien y ahora estaréis disfrutando de beneficios durante este mercado alcista. Sé que no fue fácil y lo comentábamos, era una situación complicada, pero vemos que al final la paciencia vuelve a pagar. Y es lo que os he dicho antes, Bitcoin ha alcanzado los 50.000 como si la gente no se hubiese dado cuenta. No queda tanto ya para el máximo histórico. Y yo todavía no estoy viendo al retail, más retail, entrando en el mercado. Cuidado porque no queda tanto tiempo para el halving ya, quedan más o menos 2 meses, qué rápido pasa el tiempo, y Bitcoin nos puede dar muchas sorpresas. Ahora, centrándonos en la operativa que estuvimos comentando esta mañana. Finalmente Bitcoin conseguía cambiar de contexto con una ruptura del VWAP semanal, como comentábamos, era el requisito esencial para poder entonces ya volver a valorar compras, y tras esto iniciaba un movimiento alcista súper agresivo, llegando incluso a romper la resistencia que teníamos en los 48.980. Además, como veis, fue una ruptura también con posterior consolidación para continuar con este movimiento alcista. Durante este movimiento alcista, además, como veis, hemos visto cómo incrementaba el volumen, apoyando por lo tanto este movimiento alcista por presencia institucional, pero ya aquí estamos viendo una pequeña pérdida de momentum respecto a este movimiento alcista que traíamos. Vamos a plantear aquí una estructura operativa para las próximas horas, donde tendremos la zona del soporte en los 49.546 y la resistencia en los 50.324. Por el momento esto solo ha marcado el inicio de la fase A, nos quedaría probablemente todavía el desarrollo de la fase B, pero para las próximas horas vamos a tener oportunidad operativa en esta estructura también. Zonas importantes que tengamos cerca, sobre todo tendría en cuenta los 48.976, ya que también tenemos aquí cerca el VWAP semanal, pero a nivel operativo todavía, como os digo, le queda cierto desarrollo. El T secundario demuestra cierta fortaleza, ya que se ha quedado muy cerca de la parte alta de la estructura, pero veremos si el contexto continúa siendo el mismo durante las próximas horas a medida que se va desarrollando la fase B. Por el momento vemos una pequeña caída en el volumen, algo más característico de las acumulaciones, y venimos de un contexto alcista. De hecho, venimos de 2 acumulaciones, por lo que a nivel operativo seguimos favoreciendo setups alcistas siempre y cuando el contexto no cambie. Ahora vamos a revisar las herramientas. Han limpiado todas las liquidaciones de shorts que comentábamos en vídeos anteriores, empieza a entrar un poquito de liquidez en esta zona, pero es que a este paso me van a hacer activar también las liquidaciones de 10x. Queda un poco más de liquidez todavía, pero tampoco tanta como la que veíamos en estos niveles. Será importante no ver un rechazo agresivo en esta zona, porque entonces eso sería una muestra de debilidad bastante importante, ya que sería después de haber buscado toda esta liquidez. De todos modos, como veis, por el momento el indicador de tendencia está marcando tendencia alcista con un nivel 3. Ojo, porque puede haber oportunidad operativa, pero por desgracia no estamos viendo nada de liquidez en esta zona. Tendremos que activar estos 10x para ver liquidez, pero yo no tengo claro que sea una operativa tan segura. Lo único que estamos viendo es bastante liquidez por parte de los long en los 46.600. Por parte de 100x vimos que finalmente este fue el movimiento de sacudida. No demostraba demasiada fortaleza en este movimiento, pero gracias al cambio de contexto que comentábamos en la zona del VWAP, ahí es donde pudimos valorar compras posteriormente. Esta era la zona que más cargada estaba, donde veíamos esta sacudida y de hecho lo comentábamos esta mañana. Por parte de 50x no se han llevado esta zona que estaba bastante cargada en los 47.413. En cuanto a la liquidez de 25x se han llevado todo lo que había por parte de los short y vemos por parte de los long que queda liquidez en los 46.570. En Bookmap se ha arreglado un poquito la cosa, vemos algunas ventas en los 50.850, también algunas en los 50.000
47.500 y compras vemos en los 49.150 y en los 48.900. El multibook, como veis, sigue dando problemas. Y ahora vamos a revisar The Kingfisher. Por cierto, esto es importante porque veo que mucha gente lo pregunta. ¿Por qué en Trading Different y por qué en The Kingfisher hay liquidaciones diferentes? La respuesta creo que es muy obvia y muy sencilla, porque utilizan diferentes formas de calcular las liquidaciones. Podéis usar unas, podéis usar otras. Yo os doy el acceso a ambas, pero lo más importante es cuando coinciden. Cuando hay confluencia, aumenta la probabilidad de que en esa zona haya liquidez. Esto no dejan de ser herramientas que calculan dónde pueden estar las liquidaciones. Utilizan diferentes algoritmos. Espero que con esta explicación quede claro cómo funcionan estas herramientas. Ahora, lo que os comentaba, en The Kingfisher vemos aquí un clúster bastante cargado en los 47.560 y también vemos liquidez aquí desde los 43.740 hasta los 42.950. Y ojo, también es importante esto, porque por ejemplo en The Kingfisher tenemos liquidaciones de múltiples exchanges en un mismo gráfico y en Trading Different tenemos diferentes gráficos también aquí en esta zona, pero normalmente revisamos el de Binance. También en The Kingfisher revisamos los CVDs, vemos aquí cómo estuvieron entrando compras agresivas por parte de Binance. De hecho, este movimiento alcista diría yo que ha estado impulsado por Binance principalmente, mientras que Coinbase, por ejemplo, iba vendiendo un poquito de spot después de este movimiento alcista. En el movimiento alcista, a las compras de Binance acompañaron también compras de OKX, Bitfinex y Kraken, y en los mapas de corto plazo vemos cómo queda un poco de liquidez por parte de los short hasta los 50.550, por parte de los long hay liquidez hasta los 49.495 y en torno a los 47.820.